El 8 de marzo pasado se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración en homenaje a las trabajadoras de una fábrica textil que en un 5 de marzo de 1909 exigían un pliego de derechos como la buena remuneración, 2 días de descanso, 8 horas de trabajo y dignidad laboral. Autoridades de la fábrica se niegan a dialogar con ellas y mientras se tomaban la fábrica las trabajadoras fueron encerradas y la edificación se le prendió fuego y todas ellas murieron calcinadas. Pero esta fecha, más que una conmemoración, es un llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en atender los problemas de violencia femenina, acoso y derechos sexuales y reproductivos. En este siglo XXI observamos esa multiplicidad de mujeres que han llegado a la política, han sido deportistas, activistas que han luchado por el bienestar de otras personas, por el cuidado de la naturaleza o por protección e igualdad de derechos de ellas mismas. Una gama de derechos, reconocimientos y reivindicaciones que han costado sacrificios y enfrentamientos ante las estructuras antiguas y conservadoras que las subordinaba sin la posibilidad de tener un protagonismo. Pero, ¿cómo ha sido el protagonismo de la mujer en la historia colombiana? Se lo vamos a contar. La mujer ha sido catalogada de los preceptos bíblicos y religiosos como un ser sombrío, maligno, ya que ella cometió el pecado original en comerse el fruto prohibido y faltar a la promesa de Dios. Teniendo en cuenta ese aforismo bíblico, ha sido tomado por varias religiones y en especial la cristiana como una forma de control hacia ellas. Degradada en lo más subvalorado de una sociedad tradicional en tiempos memorables coloniales. Con el devenir del tiempo, tuvieron que enfrentar a las estructuras patriarcales tradicionales establecidas en el marco de un Estado moralista, de construir algunos prejuicios morales que iban en contra de su voluntad. En la época de la colonia, en el nuevo Reino de Granada, la sociedad constituida bajo leyes emanadas del Reino Español, ya constituidas algunas ciudades, villas, regimientos, entre otros territorios organizados administrativamente. También se organizó la sociedad a través de castas y, por supuesto, el rol de la mujer. Bajo las autoridades religiosas se determinó que la mujer estaba bajo el control de una figura masculina, ya sea de su padre, hermano o hijo. Las decisiones eran tomadas por ellos mismos. Estas prácticas estaban supeditadas bajo la Ley Toro, ley proveniente de España y creada por la Iglesia Católica en conjunto con la monarquía y ejecutada en la Corte de Poblado en el territorio ibérico. Consistía en regular las libertades y las decisiones de las mujeres. Eran educadas para la vida matrimonial y para la abnegación de sus futuros maridos, labores domésticas y un poco de instrucción moral católica. Esta ley perduraría hasta los albores de la independencia. En la colonia existieron heroínas, la India Catalina y la Cacica Gaitana. La India Catalina, una mujer nativa de las costas de Cartagena, de la etnia Mocaná. Catalina fue raptada por conquistadores españoles desde muy temprana edad para así poder saber de la cultura de su etnia y traducir la lengua aborigen al castellano, conocer los tesoros que escondían y pacificar entre los nativos y los españoles. Algunos historiadores argumentan que esa pacificación terminó en el exterminio de su pueblo. Por otro lado, la cacica Gaitana, mujer de las tribus Timanes, quien luchó en venganza por la muerte de su hijo al negarse a hablar con Pedro de Añasco, persona que luego invade al lugar donde se encontraba con otros caciques y realizando una práctica de extirparle sus ojos. Luego ella invade al conquistador, rodeado de otros caciques, lo ataca y le extirpa sus ojos. En las puertas de la rebelión independentista, en 1781, cuando se exacerbó la lucha comunera en socorro por los altos impuestos, fue generado por una mujer, Manuela Beltrán, mujer del común, que al saber los elevados impuestos arenga contra las autoridades e incita al pueblo a rebelarse. Tras la rebelión se creó un grupo de protesta encaminado hacia la ciudad de Santa Fe para reclamar los elevados impuestos.
Para el periodo revolucionario en la ejecución de la independencia de la Nueva Granada entre 1810 y 1819, existieron algunas mujeres representativas que aportaron para la lucha separatista. Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, entre otras que lucharon por la libertad del pueblo neogranadino. Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola, era una mujer mestiza, nacida en San Miguel de Guaduas, hija entre 7 hermanos de un comerciante agricultor llamado Joaquín Salabarrieta y doña Mariana Ríos. La Pola, como se le conoce, quedó huérfana porque sus padres murieron bajo la peste de la viruela que azotaba el territorio neogranadino, quedando con sus 2 hermanos bajo la tutela de su madrina. La Pola se inclinó a temas políticos y se acercó a las luchas revolucionarias al conocer a Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, entre otros. Colaboró con la revuelta del 20 de julio de 1810, conocido como el Grito de Independencia. Luego se sumó al ejército patriota, era pregonera y espiaba a los ejércitos realistas para informar oportunamente las estrategias al ejército libertador. Luego se supo de su labor de espía gracias a un ganadero venezolano que colaboraba para el ejército realista. Dio las pistas de La Pola, quien llegó luego ella tuvo que huir a Santa Fe. Tarde que temprano dieron con su paradero y entregada al ejército realista. Es enjuiciada el 10 de noviembre de 1817, junto con el comandante Sabaraín y otros 10 soldados, maldijo a los soldados realistas y finalmente es fusilada. Antonia Santos, también siendo ícono para la independencia, también se comprometió con la causa, hija de familia de hacendados en la zona de Pamplona, del señor Pedro de los Santos Meneses y Petronila Plata Rodríguez, nacida en Pinchote, en la provincia de Pamplona el 10 de abril de 1782. Criada como toda mujer de su época con costumbres morales católicos y para oficios domésticos. En su juventud, al saber el descontento de todos sus vecinos lugareños contra las autoridades reales donde ella vivía, se juntó a la causa de estilo rebeldía y se unió al movimiento comunero. Luego creó la guerrilla de Comoro para resistir el régimen del terror. Santos fue traicionada y entregada a las autoridades reales el 12 de julio de 1819, días antes de la victoria libertadora. El 28 de julio fue sentenciada a muerte y fusilada por el ejército realista. Las mujeres en la independencia no solamente fueron por parte de mestizas y criollas, mujeres negras en condición de esclavitud también participaron en la lucha como Dorotea Castro y su esclava Josefa Conti. En épocas tempranas de la República es menester la continuidad de la historia de ellas. Retomaría su protagonismo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En la Guerra de los 1000 días, la mujer tuvo un papel fundamental, papel similar como las heroínas de la independencia. La mujer era fiel a los principios políticos de sus esposos, unas liberales y otras conservadoras. Durante la contienda, algunas de las mujeres seguían a sus esposos e iban en calidad de costureras, cocineras, incluso curadoras. Se les conoció como las rabonas. Pocas empuñaron las armas para defender su ideal, ya sea conservador y liberal. Dentro del devenir del siglo XX, la mujer iniciaba su primavera para la búsqueda de sus derechos, conseguir igualdades ante la ley, igualdades como el acceso a la educación, el acceso al trabajo, a la carrera militar y a la política de administración pública. María Cano sería la primera mujer en luchar por los derechos de miles de mujeres y de trabajadores. Su lucha dirigía a muchas mujeres que trabajaban en las fábricas como la textil, en el servicio doméstico, en la enseñanza. Nacida el 12 de agosto de 1887, fue autodidacta y se formó de manera independiente. A sus 39 años ingresó al Partido Socialista Obrero y encabezó luchas en todo el país, en apoyo a los diversos obreros del ferrocarril, movimientos universitarios y campesinos. Bajo esa experiencia fundó el Socorro Rojo, movimiento femenino por la lucha de las condiciones laborales dignas de las mujeres, y participó en la movilización de los trabajadores de las bananeras. Años más tarde se retiró de la lucha, pero dejó un legado en ellas,
para el acceso a la educación y al trabajo, ya que en el periodo de la República Liberal del gobierno Enrique Olaya Herrera, en el año de 1932, donde se le reconoce a la mujer como igual ante los mismos derechos de los hombres, mediante la Ley 28 de 1932. Luego del tormentoso panorama político de la confrontación bipartidista de medio siglo y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, la mujer logra por primera vez en la historia, en casi 150 años de vida republicana, el voto femenino. Josefina Valencia, quien fue la primera mujer en llegar a un ministerio bajo el nombramiento del general Pinilla, empezó a ejecutar el sufragio femenino a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, mediante el legislativo número 3. Es hasta 1957, 3 años más tarde, donde casi 1.800.000 mujeres acudieron a sufragar por el plebiscito para la aprobación del Frente Nacional y después para elegir al nuevo presidente. La mujer no solo lograría protagonismo político, sino que lograría adaptarse en la sociedad a través de otras profesiones y oficios. A mediados del siglo XX, la religiosa Laura Montoya, conocida como la Madre Laura, conllevó misiones cristianas para educar a indígenas, campesinos y negros en las zonas más recónditas del país. Creó el grupo misionero María Inmaculada. Años más tarde, en 2004, fue beatificada y en 2013 canonizada por el Vaticano, un gran recuerdo para todos los colombianos por su gran labor. La pintora Débora Arango logró protagonismo al ser una artista plástica, expresando mediante sus obras pictóricas cuestiones de la sociedad popular, sobre todo de la cotidianidad de la mujer. Dicha artista fue cuestionada por expresiones artísticas que van en contra de los principios morales de la época. Reconocida por otros artistas internacionales por sus expresiones que van más allá de lo social. Años más tarde fue galardonada por el Consejo de Medellín y décadas posteriores recibió la Cruz de Boyacá en 2005. Entre los años 70 y 80, dentro del grupo armado M-19, militó en el grupo Carmenza Cardona Londoño, alias La Chiqui, educada en antropología en la Universidad del Valle. Fue una de las artífices para la toma de la Embajada de la República Dominicana para exigir al gobierno del entonces Julio César Turbay un acuerdo humanitario para liberar a 300 de sus compañeros. En 1981, La Chiqui fue dada de baja en combate en la selva del Pacífico colombiano. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 al 91, mediante el acto legislativo donde se conforma el artículo 53, argumentando que la mujer y el hombre tienen igualdades de derechos y oportunidades sin ninguna clase de discriminación. Bajo este artículo otorga que la mujer acceda a los cargos políticos administrativos en todo el país. En los últimos años, las mujeres llegan con mayor fuerza a la política, a los ministerios, al Congreso, a la administración judicial. En 2018, Marta Lucía Ramírez es la primera mujer en llegar al cargo como vicepresidenta de la República. 4 años más tarde, lo hace Francia Márquez, siendo la primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo. Por otro lado, surge una nueva lucha femenina, en donde algunas luchan para alcanzar la libertad sexual y reproductiva, en la cual ellas tomen la decisión de proseguir el periodo de gestación o de lo contrario acceder al aborto gratuito. Movimientos de lucha contra la violencia femenina que han logrado crear leyes que castiguen severamente a maltratadores y violadores, colectivos como Corporación Humanas y Organización Ni Una Más. En el 2021 se logró aprobar el aborto para las mujeres.
Fuera del contexto político y social, en los últimos 40 años se observa cómo la mujer logró el protagonismo. En el deporte, Ximena Restrepo fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica, en la prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, ganando la medalla de bronce. 8 años más tarde, María Isabel Urrutia dio para Colombia la primera medalla de oro olímpica en Sydney 2000, siendo la primera mujer. Años más tarde, la selección Colombia femenina en la categoría sub-17 logra ganar el Campeonato Suramericano de 2008 y años más tarde la de mayores por primera vez llega a un mundial en año 2011. Mariana Pajón siendo la primera mujer en lograr un bicampeonato olímpico en bicicross en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el de Río 2016. Caterina Ibargüen en darle la primera medalla de plata y luego de oro en el salto triple, e Ingrid Valencia la primera mujer en darle una medalla de bronce en la rama de boxeo. Mujeres como Sofía Vergara, quien llega al cine hollywoodense, siendo la primera mujer colombiana en hacerlo. Mujeres como Diana Trujillo, la primera mujer colombiana en llegar a trabajar a la NASA para conformar una misión para el viaje hacia el planeta Marte. Reconocimientos internacionales como Totola Momposina, Teresita Gómez, una de las pianistas más destacadas del país y del mundo. Otras artistas como Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, ha logrado reconocimiento internacional por ser una de las grandes cantautoras del Pacífico colombiano. Hoy observamos muchas mujeres empoderadas a través de la política, el deporte, desde lo social, en el sentido en que están trabajando por su entorno, para su comunidad. Un empoderamiento entendido positivamente donde aporten para construir una sociedad justa y equitativa. No debemos confundir o clasificar el empoderamiento en virtud de lograr privilegios y primar intereses personales sobre los comunes. Empoderamiento no es llegar a rivalizar con su sexo opuesto, es equilibrar en la vida y luchar y seguir transformando positivamente para la construcción de una mejor sociedad. Es todo por hoy, los esperamos en otra nueva píldora histórica. Hasta pronto.